Hola, mi compañero Manuel Alejandro Gómez López y yo, Dina Patricia de la Cerda Hernández, les vamos a platicar un poco sobre el tema que Luis Carlos Ugalde nos expone en relación a la lectura de rendición de cuentas y democracia, el caso en México. Bueno, como bien sabemos, el término accountability, que es un término inglés, no tiene una traducción de forma literal en el lenguaje español, sino que se ha implementado el uso del término rendición de cuentas. Luis Carlos Ugalde nos explica o nos presenta una definición que es el estado de ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo, ser responsable de algo, ser sujeto y responsable para dar cuentas y responder a las preguntas. Es importante resaltar que en una democracia representativa el régimen es político y nos obliga a los gobiernos o a quienes se encuentran al mando a rendir cuentas para poder controlar el abuso de poder y garantizar un gobierno transparente y eficaz y poder reducir la corrupción y llegar a realmente un gobierno no solamente transparente, sino también un gobierno honesto. El término rendición de cuentas, como bien sabemos, es el pilar de toda democracia representativa, porque lleva a analizar y a vigilar las acciones de quienes nos gobiernan y el motivo de por qué los orillaron a tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, como bien sabemos, en México ha resultado insuficiente porque seguimos observando gobiernos corruptos y donde las personas abusan del poder que tienen en ese momento. El término en México tomó relevancia a partir de la administración de Ernesto Zedillo y la continuó Fox Quesada, que era un punto muy relevante e importante en su discurso político para poder contender y que existiera esa alternancia entre partidos en México. La finalidad para la rendición de cuentas corresponde a mejorar el desempeño de quienes gobiernan, entonces para proteger a la ciudadanía del abuso y la corrupción de los gobiernos, por lo cual se ha vuelto un término muy utilizado en cualquier discurso político. Hablando sobre rendición de cuentas, no solamente significa rendir cuentas, sino que tiene una serie de características muy particulares e importantes, como es la primera, la delegación, que se trata de una autoridad y responsabilidad de un sujeto. En este caso significa que la ciudadanía tiene la facultad de otorgar un poder a ciertas personas que son quienes van a tomar las decisiones a nombre de la ciudadanía, siempre buscando el bienestar y el beneficio de la demanda social, no para buscar los intereses particulares. Existe una representación derivada de esta delegación. Las y los servidores públicos tienen la obligación de actuar a nombre de alguien, por lo cual deben de rendir cuentas de cada acción u omisión que hicieron. Existe entonces la responsabilidad mutua. Por una parte, el servidor público tiene una obligación de informar y la ciudadanía en este caso tiene que monitorear respecto a esa información, por lo cual también existen sanciones en caso de incumplimientos o de omisiones que se encuentran contemplados dentro de un contrato, que en el caso vendrían siendo las leyes, reglamentos y estatutos. Como bien sabemos, el término de rendición de cuentas se ha confundido con otro tipo de términos semejantes y con otro tipo de principios, sin embargo no significan lo mismo. En el primer término podemos encontrar la responsabilidad política, que menciona que se puede ser responsable sin necesidad de dar cuentas de uno a nadie, es decir, no existe realmente una rendición de cuentas, por lo cual no hay un mecanismo de vigilancia y en caso de incumplimiento no se actualiza alguna sanción. En segundo lugar, podemos encontrar la responsividad, o mejor conocido como sensibilidad política, que es la sensibilidad de un gobierno para reaccionar oportunamente a las preferencias, críticas o demandas de la sociedad. La rendición de cuentas no aborda el asunto de la oportunidad y calidad de la respuesta de los gobiernos, sino simplemente es rendir cuentas del actuar o de las omisiones en el dado caso. También encontramos otros dos términos que son control y fiscalización.
que son más bien mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implican la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica sobre sus decisiones y acciones, por lo cual no es lo mismo la rendición de cuentas, porque como bien sabemos, una de las características también principales de este término es de manera continua estar informando a la ciudadanía acerca de las acciones tomadas. Y otro término que es el que más se confunde, que es la transparencia. Es una característica que abre a la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público. Pone la información al público para que pueda ser consultada. Es más bien un instrumento de un sistema global de rendición de cuentas. Es decir, los gobiernos o a toda aquella institución u organismo que reciba recurso público tiene la obligación de informar a la ciudadanía de manera periódica, mensual, para ser más específica, sobre su actuar, ya sea en qué se gastaron el recurso o en dónde fue implementado, qué acciones fueron utilizadas y ya dependiendo el tipo de materia del organismo, tienen que especificar y dar a conocer al público esa cierta información, también para evitar un poco los costos en este sentido, para que la información la tenga el acceso directo y no estar consultando o exista también una tardanza en esa consulta. Sin embargo, volvemos a destacar que no es rendición de cuentas, porque rendir cuentas es informar detalladamente sobre el actuar, y la información pública pues nada más es cierta información que se encuentra en los portales electrónicos y digitales principalmente. Muchas gracias, Dina, por la explicación previa de los diferentes temas enfocados a las características que tiene, ¿no? el accountability y la rendición de cuentas. Ahora, yendo también un poquito en esta misma línea, vamos a irnos a los dos tipos de rendición de cuentas que encuentra el autor Guillermo O'Donnell y que, bueno, lo cita mucho el autor Luis Carlos Ugalde, ¿no? Él habla que hay dos tipos de rendición de cuentas, la horizontal y la vertical. La horizontal, primeramente, nos comenta que es una rendición basada entre agencias estatales con autoridad legal para emprender acciones que van desde la supervisión rutinaria hasta sanciones penales y en relación con actos u omisiones ilegales de otros agentes o agencias del Estado. ¿Por qué es horizontal? Es debido a que se desarrolla entre instituciones del mismo nivel jerárquico, pero independientes entre sí. Y la vertical habla de una cuestión un poco más dispar y que tiene un enfoque a nivel de interacción política y con la sociedad. Entonces, dice y describe que es una relación entre desiguales. Esta puede darse de dos formas, a nivel electoral y a nivel social. Ahora, yendo a cuál es la ineficacia en el sistema de rendición de cuentas, pues son diferentes cuestiones que se dan en nuestro país y que podemos encontrar en otras partes del mundo. Una de ellas son los costos elevados de tiempo y dinero, ¿no? En cuanto a la adquisición de información, todo el proceso que conlleva esto y sobre todo la corroboración, ¿no? El revisar de manera concisa todo lo que se tiene de información y que sea veraz en la cuestión administrativa a nivel público. Otra es la dificultad en la corroboración de la información, como ya lo comentamos, y pues que hay sanciones insuficientes todavía en México para hacer factible, ¿no? La rendición de cuentas. De igual forma, hay una insuficiencia para prevenir y evitar desviaciones de si el poder está concentrando un tipo de poder político, ¿no? Y también en el ejercicio efectivo de rendición de cuentas horizontal es más que necesario para verificar no solo la información, sino supervisar que se hagan las actividades y cuestiones de las diferentes instituciones públicas.
Para finalizar, podemos decir a manera de conclusión que para elevar la eficacia y eficiencia debe diseñarse un sistema de rendición de cuentas en dos vertientes, en dos tipos. La primera es elevar la eficacia y eficiencia a través del diseño de un sistema de rendición de cuentas, promoviendo la transparencia de las instituciones de gobierno, sobre todo establecer incentivos adecuados para limitar el oportunismo, ¿no?, que se da muchas veces en las instituciones públicas, aumentar la responsabilidad política, los sistemas de supervisión que se tienen en cada institución o administración pública y hacer efectivas las sanciones en caso de incumplimiento, que en muchas definiciones de la rendición de cuentas del texto que ahorita leímos de Luis Carlos Ugalde, habla no solo de supervisar, verificar o corroborar la información, sino de sancionar si se comete algún tipo de ilícito o se incumple alguna norma. La segunda vertiente o conclusión que damos es que la sociedad también se involucre, que sea capaz de ser crítica y que no se lo deje todo a las personas que están en cierto grado en el poder político o en alguna institución pública. La responsabilidad del electorado, de la sociedad en sí misma, va más allá de solamente emitir un voto, ¿no? Cada 6 años, cada 3, dependiendo de qué tipo de elección se tenga en el país. Su participación debe exigir cuentas a las instituciones y a aquellos que tienen un cargo público, y se requiere que a través de ello tengamos una democracia gobernable que resuelva los problemas cotidianos de la población. Eso sería todo de nuestra parte, de mi compañera Dina Patricia y de un servidor, Manuel Alejandro, y pues que tengan una excelente noche.